Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby. Hoy por fin les traigo el resumen de Squid Game, que me he tardado ya varias semanas. Sorry por tardarme. Y bueno, esta serie la pueden encontrar por Netflix y trata de unos juegos en donde los participantes tenían que jugar y pasar unos diferentes juegos hasta llegar al final para ganar un dinero que se va acumulando con cada juego ganado. Pero claro, las cosas no son así de simples. Estos juegos tenían un lado oscuro. Los jugadores tenían que sobrevivir en cada juego para que se fuera, sacando lo peor de ellos. Y lo que lo hacía perturbador era el cómo reclutaban a estas personas. Y pues estaba loca por darles mi opinión, ya que esta serie para mí lo que la hizo asombrosa fue el simbolismo, ya que siempre me han gustado estos tipos de películas y series. Y encuentro que en esta lo hicieron fenomenal, que lo único que tengo para quejarme es el papel de guardia, porque de verdad que fue bien inútil, no hizo nada. En verdad podían quitar esa parte y como que era la serie se hubiese votado, pero pues ya está. Y como esta serie tiene 2 temporadas, aunque se dividan en 3, tengo mucho que decirles de cada temporada. Y siendo sincera, al principio no me caía bien el protagonista, ya que era un apostador compulsivo, razón por la que pierde a su pareja y hija, que para completar le robaba el poco dinero que tenía su madre enferma, debiéndole mucho dinero a la mafia. Pero su destino cambia cuando se topa con un reclutador de estos juegos y este le da una tarjeta. Claro, después de varios intentos. Y aquí es donde viene lo bueno, porque tanto como él había muchos otros jugadores desesperados, entre ellos un amigo de su infancia, el cual lo tenía todo pero lo pierde por ser otro jugador compulsivo, afectando también a su madre. Luego está la jugadora favorita, la número 67, que estaba buscando reunir a su familia con ese dinero. El jugador 199, que era todo un amor, que también necesitaba el dinero para su familia y es traicionado por el amigo del protagonista, entre otros asombrosos jugadores. Y en esta primera temporada encuentro que era más serio y las personas no eran tan cabronas en su gran mayoría. Todos en realidad tenían algo valioso que perder. Y es en esta primera temporada donde vemos un crecimiento con nuestro personaje principal y nos muestra ese sentido de integridad, aunque haya decepcionado a aquellos llegado a él, que es lo más irónico y triste, porque llega a cumplir esas promesas de los que confiaron en él, demostrándole al creador de los juegos que estaba equivocado. Lástima que no pudo demostrárselo a su propia familia. Y lo que estuvo brutal de este final de la primera temporada fue el hecho de que él mismo se tuvo que encargar de su propio amigo, además de su integridad, y esto causó que no tocara ese dinero por tanto tiempo, solamente cuando iba a utilizarlo para ayudar a aquellos a quienes él le prometió, demostrándonos su trauma. Y bueno, la segunda temporada comienza en donde nos dejó la primera parte, que era cuando el protagonista estaba por fin por subir a un avión para visitar a su hija en América, pero decide no abordar al ver al reclutador y comienza la búsqueda de este para tratar de evitar que se volviera a repetir estos juegos. Es por eso que contratan a los mismos mafiosos para dar con el paradero del reclutador. Y tengo que admitir que el dibujo que utilizaron para dar con él fue muy gracioso. Me recordó a la película de Tango con el personaje Flynn Rider. Y lo más asombroso fue que dieron con él. Y por alguna razón me gustó ver esta otra perspectiva de cómo reclutaban a los guardias para estos juegos, como la guardia número 11, que fue la verdadera heroína de la serie.
ya que se deshace de los contrabandistas de órganos, rescata al padre de la niña enferma y le prende fuego a la isla entera para borrar la información de todos. Otra cosa que estuvo cool pero perturbador era cómo operaba el reclutador y de cómo a este le encantaba jugar con las personas. Y lo horrible fue ver cómo estas personas se prestaban para luego sorprenderse cuando no era lo que esperaban. Como en la escena en donde el reclutador compra suficiente pan para alimentar a una multitud y muchos boletos de lotería para tener la suerte de ganar varias veces, y le ofrece a cada uno de los deambulantes a escoger uno, y la gran mayoría escoge el boleto de lotería. Y el problema no era el que agarraran el boleto, sino que también esperaban a que le dieran el pan cuando no ganaban. So, cuando aquellos que escogieron el boleto y perdieron, observaron al reclutador tirar todos los panes al suelo para luego pisotearlo, todos ellos estaban indignados, pero ellos fueron los que lo dejaron desperdiciar en primer lugar. So, no entiendo cuál era el problema. Cuando los mafiosos dieron con él, las cosas se salen de control, pero el protagonista consigue derrotarlo en su propio juego. Aún así, el líder de estos juegos consigue añadirlo a los nuevos, deshaciéndose del GPS que este tenía para que dieran con él, algo que ya me imaginaba que iba a pasar. Y esta temporada es bien diferente de la primera, que por eso me encanta. En la primera parte le daban la opción a ellos de marcharse, si mal no recuerdo, después del primer juego, haciendo una sola votación. Y ya sabemos qué pasó con eso. En este caso se lo daban después de cada juego, lo que estuvo bien cool y estresante. En este caso, el protagonista trató de hacer lo mismo, advirtiéndole a los otros jugadores sobre estos juegos, pero obviamente al principio no le creyeron. Otro amigo de él termina en los juegos, para la mala suerte, y al principio no entiende la seriedad de esto hasta que comienza el juego de Green Light, Red Light. Lo más increíble fue que a pesar de que la gran mayoría estaba escéptico a seguirlo, aún así siguieron sus instrucciones. Pero para mala suerte había una abeja y esta causa un reguero. Además de que hubieron algunos jugadores empujando a otros para que fueran eliminados, lo que fue horrible. Pero que muchos consiguieron sobrevivir comparándolos con la primera temporada, que no tuvo mucha suerte. Que cuando llega el momento de la votación, pues ven este dinero caer y pues causa que haya votos divididos. Aún así, el protagonista trata de que las personas voten a su favor para que todos pudieran salir, los que sobrevivieron. Pero como pasa en la primera, pues uno de los villanos o el villano principal consigue infiltrarse en el juego, causando un cambio de nuevo. Y lo más brutal es que iban a tener esta oportunidad después de cada juego, pero honestamente lo terminan jodiendo las mismas personas, porque muchos sí querían salir, pero la gran mayoría quería seguir jugando porque tenían deudas que pagar. Y esto es algo que no tuvieron los de la primera temporada, y me pregunto a veces qué hubiera pasado si lo hubiesen tenido. Lo curioso de esta temporada es que tenías todos tus jugadores favoritos, todos bien lindos, cute, humildes, amigables, con valores y integridad, trabajando juntos, pues solo para terminar con el corazón roto porque los escritores decidieron romper todas tus ilusiones y dejarte a los más HDP para el final. Empezando con el jugador 333. Ese hombre lo odio, no lo aguanto ni lo soporto. Me destruyó todas las ilusiones y posibilidades que tenía en este juego. Y me mató a mi jugadora favorita. Eso no se lo voy a perdonar nunca. ¡Nunca!
Y lo más triste en este caso fue que llegaron a corromper al protagonista un poco, pero que aún así no se dio por vencido de demostrar su determinación, que es lo que uno valora. Y en este caso que estaba rodeado de buitres, de verdad que fue horrible, fue bien horrible. No se los voy a negar, de verdad que fue terrible. Y para probar una vez más su determinación y el hecho de que demostrarle de que estaban equivocados, este se sacrifica por la hija de la jugadora 222, quedando ella como la única ganadora del juego. Y al principio muchas personas se enojaron con el final, pero yo lo encontré asombroso, aunque fuera triste, porque obviamente quien quería, tú sabes, verlo caer. Um, el mismo director explica en una entrevista detrás de cámaras del por qué decidió cambiarle el final, y era por todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, que eso influyó su perspectiva y no lo culpo. Por eso es que me gustó mucho esta serie en primer lugar, así como Attack on Titans. Pero les admito que me dolió mucho todas esas muertes de mis personajes favoritos, en especial la de la jugadora 120. Damn, no puedo ni expresar lo que sentí en esos momentos. Y para completar, ¿quién fue? Ese cabrón sí que me tenía cansada con su cara de que no rompió un plato y resultó ser el peor de todos. Desde el principio no le creí. Y qué bueno que la jugadora 222 no le creyó ni un instante. Ni siquiera le dejó a su propia hija a cargo para que tengan una idea. Y aunque me hubiera gustado que hubiera sufrido un poquito más, pues no me molesta el final de que por lo menos ese maldito pagó por todos, por todas esas almas. Y bueno, una de las escenas que estuvo bien cool, pero descarada, fue cuando el mismo villano le entrega las pertenencias del protagonista a su hija, junto con el dinero. Y aunque fue triste, qué bueno que lo hizo porque yo estaba pensando en ella, ya que se quedó esperando por él y fue bien triste, para luego mostrarnos que maybe, just maybe, puede haber un Squid Game en América, pero no sé si eso será posible o si lo harán. Y pues ya llegamos al final de este video. Espero que que se lo hayan disfrutado. So sorry por la tardanza. Muchas cosas están pasando al momento, pero aún así sigo. Si les gustó el video, no se olviden de darme un me gusta o suscribirse para más contenido. También me pueden seguir en mis otras redes sociales como TikTok y Instagram. Y si me quieren apoyar como artista, lo pueden hacer a través de mi página de Ko-fi. También estoy disponible para comisiones. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima.